Seguimos en Radar ahora con otro tema, y es que esta semana tuvimos en Panamá la visita del Departamento de Estado de la enviada especial para los derechos humanos de la comunidad LGBTQI y más. Y esta visita ha generado algunas reacciones positivas y negativas. Para analizar lo que implica, nos acompañan dos abogados con posiciones diferentes. Iván Chanis, quien además de abogado es de la Fundación Iguales, y también Adolfo Linares, quien fue viceministro de Educación. Le doy la bienvenida a ambos a Radar. Iván, muchas gracias, Sabrina. Gracias. Iván, empiezo contigo. Parte de lo que hace tu fundación tiene que ver, o todo, con que se reconozcan estos derechos. ¿Cuál es la importancia que para ustedes tiene esta visita? Es una importancia profunda, ya que prueba cuando un Estado funciona, cuando un Estado hace lo correcto. En este caso, lastimosamente, el Estado panameño, el gobierno de Panamá, no cumple sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos para una población específica, esa llamada LGTBIQ+. Los Estados Unidos, así como muchos otros países, incluyen dentro de su política exterior la promoción y el respeto de los derechos humanos de diferentes grupos humanos o minorías que se encuentran discriminadas, que sufren discriminación, que sufren violencia. Y para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es de tal importancia que establece la figura de la enviada especial, que tiene un rango de embajadora o de embajador, para promover afuera y dentro de los Estados Unidos esos compromisos que los estados deben asumir para el bienestar y el respeto a la dignidad de personas LGBT. Entonces, al acá, en Panamá, no tener el apoyo estatal, muchas veces inoperante, cuando las instituciones jurídicas destinadas a proteger derechos humanos no ejercen su trabajo, muchas de ellas, es importante que encontremos el apoyo internacional, en este caso, un país hermano, un país que colabora en muchos otros temas con Panamá, y los cuales incluyen de su política exterior mencionar que la comunidad LGBT merece derechos y por ende Panamá debería acatar estos compromisos. Adolfo Linares, ¿cuál es su visión de esta visita? Bueno, yo primero que todo yo quiero aclarar que por lo menos desde el punto de vista de fondo yo comparto el clamor del colega y amigo Iván de que en efecto la ley no puede haber de ninguna discriminación de parte de una ley terrenal, en este caso una ley de un Estado, que le impida a dos personas adultas, en este caso, que han decidido voluntariamente vivir en una comunidad, pues casarse civilmente, ¿no? Así que yo no creo que difiero, por lo menos en el objetivo de lo que estamos hablando. Yo sí no considero que desde el punto de vista diplomático se venga a un representante a tratar de imponer una normativa, o no imponer, pero por lo menos a tratar de entrometerse en asuntos internos de Panamá, que yo reconozco que estamos en deuda. Yo te mandé un artículo que yo escribí en el 2015 sobre este tema, donde yo clamaba o sugería o comunicaba que a mi criterio se está violando la Constitución al prohibirle a un sector de panameños o de extranjeros que estén aquí poder acceder a un matrimonio civil que se le acepta a las parejas heterosexuales. Y la ley no puede discriminar bajo ningún concepto, ¿no? Raza, tamaño, pensamiento político, sexo, preferencia sexual o lo que sea, ¿no? Y obviamente aquí se está dando, pero de allí yo quisiera que Panamá pudiera tomar esa decisión por las medidas soberanamente aceptables, como es, por ejemplo, una constitución que se cambie o un fallo de la Corte, si se atreviera a hacerlo, ¿no? Porque a veces la Corte en estos temas son bastante mojigatos, de definir, porque la ley es clara en la Constitución, no puede haber fueros y privilegios. Y desde el momento en que la ley le permite, en este caso al sector heterosexual, acceder al matrimonio civil y se lo prohíbe a
tengo que decir homosexual, pero no quiero ofender a nadie, pero yo no me sé las letras ni el orden en que va y no quiero cometer un error, tampoco peor, ¿no? Porque repito, esto es un tema de fondo, no de oropeles ni de semántica. Y yo creo que sí se estaría violando, porque entonces se le está dando un privilegio a los heterosexuales que no tienen los homosexuales, y eso definitivamente hay que corregirlo. Sí. No por una imposición afuera. Tenemos que tomar nosotros esa decisión soberana como responsablemente tenemos que hacerlo. En eso coincidimos los tres. La pregunta es, ¿qué pasa? Y le hago la pregunta a Iván Chanis, que también es experto en derecho internacional. ¿Qué pasa cuando un país soberanamente, después de tantos años, continúa denegándole a un grupo de su población sus derechos fundamentales? ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo entonces para que se reivindiquen esos derechos si no pueden venir de afuera esas recomendaciones? Es que justamente esa es la función que esta enviada especial hace al ejercer una diplomacia respetuosa de las diferencias democráticas, culturales, sociales, etc. Y es que esto no es una agenda de los Estados Unidos, esto es una agenda mundial. Esto es parte de la evolución del derecho internacional. Panamá forma parte de diferentes sistemas de derechos humanos, entre esos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en que la Corte Interamericana ha sido enérgica y clarísima, en que los estados que han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos tienen la obligación de respetar los derechos de personas del mismo sexo, en este caso de parejas del mismo sexo, incluido el matrimonio y el derecho de personas trans a su derecho a la identidad. Es muy claro. Entonces, si Panamá es una democracia responsable, si Panamá está sentada en una silla con otros estados que se le exigen esos cambios y Panamá no los hace, está en el derecho soberano de los demás estados sugerir de manera respetuosa, sin violar la soberanía, sin violar las decisiones internas, y preguntarle cordialmente, Panamá, ¿por qué hay un grupo dentro de su población que se encuentra discriminado, que sufre violencia, que el Estado no por establecer las garantías suficientes para su desarrollo personal, social, familiar, comunitario, se encuentra en desventaja? Panamá hace lo mismo. Panamá hace lo mismo en otras temáticas. Panamá ahorita mismo tiene una agenda muy clara internacional de promoción de los derechos de las mujeres, de posicionar a mujeres en espacios de liderazgo internacional. Entonces, si aplicamos la crítica a los Estados Unidos de que no pueden hablar de derechos LGBT, entonces a Panamá se podría criticar de que estaría mal de que promovamos el derecho de las mujeres, lo cual es ilógico, es contrario a nuestros valores democráticos, es contrario a nuestras aspiraciones como sociedad. Entonces, es jugar un juego responsable. ¿Somos un país democrático? ¿Somos un país de verdad? Entonces, expongámonos a que otros países nos pregunten cómo nos va en ciertos temas. Tenemos deudas en derechos de personas afrodescendientes, tenemos deudas en derechos de personas indígenas, tenemos deudas en desigualdad. Entonces, es parte del derecho internacional, de la relación entre las naciones, y coincido con el amigo y colega Linares, siempre y cuando se haga de manera respetuosa. Nunca nunca debe haber un nivel de injerencia, pero puede haber y debe haber la capacidad de los estados de poder consultar de manera respetuosa qué estamos haciendo a lo interno en temáticas, sobre todo sociales y sobre todo en protección de derechos humanos. Los derechos humanos, y eso da para otro tema, tú sabes, Sabrina, hay teorías y hay quienes creemos que no hay fronteras, que todos somos iguales y por ende en una violación de derechos humanos en Namibia es una violación que Panamá debe estar denunciando. Por ende, si aquí se nos violan los derechos humanos en Panamá, porque estoy hablando desde afuera, los derechos de personas LGBT, cualquier estado, como lo hace Colombia, lo hace Costa Rica, lo hace Argentina, lo hace México, que han llamado a Panamá capítulo a decir, ustedes, ¿por qué no han avanzado? Cuando tienen el compromiso, nosotros sí hemos avanzado en ellos. Adolfo, su reacción a esto. Mira, yo creo que si lo pone así de bonito el amigo Iván, de que es una visita amistosa, pues en principio no debe haber mayor problema, ¿no? Total, los países también deben hablar dentro de la igualdad jurídica de los estados mutuamente, ¿no? Pero a mí me gustaría, por ejemplo, que esa iniciativa fuera un poquito más, por ejemplo, dirigida a los verdaderos países
donde no solamente no los discriminan, sino los decapitan y los matan, como Saudi Arabia, los países árabes, que son altísimamente aliados de los Estados Unidos. Es un excelente punto. Es un excelente punto. Y no veo ese ímpetu, no veo, por lo menos, a lo mejor en mi ignorancia, pero no me he dado cuenta, y tampoco en el tema de las mujeres, ¿no? No he visto que, por ejemplo, se le reclame a Arabia Saudita o a los países árabes o a otros del sudeste asiático o africanos que no discriminan, los matan y decapitan. Entonces, yo nada más como ahí. Entonces, yo nada más quisiera comentar algo sobre las supuestas demandas que el amigo Iván dice que la sociedad panameña tiene un grupo de sectores aquí. Y yo con el mayor de los respetos, yo no concuerdo, porque para mí demanda significa como que si yo le hubiera quitado algo a alguien y por lo tanto se lo debo. Aquí hay una serie de fallas estructurales horrorosas que hacen que tienen como consecuencia que en nuestro país hayan no bolsones de desigualdad, porque en la desigualdad no hay ningún problema. El problema está en la pobreza y en la miseria. Y por ejemplo, utilizando el ejemplo que habla el amigo Iván de las comarcas o de los indígenas, Panamá no puede tener no le debe deber nada, una demanda, ellos no deben tener una demanda porque ellos ya de por sí tienen casi una cuarta parte del territorio nacional. Desde el punto de vista territorial, los indígenas son privilegiados, pero ¿cuál es el problema de ellos? Que el régimen comarcal que se instauró supuestamente para que ellos vivieran de una manera mejor, de acuerdo a sus hábitos y costumbres, a mi criterio ha sido un fracaso, ¿no? Porque los tiene conectados en la miseria. Adolfo, lo traigo de nuevo. La lista de demanda lo traigo más ese ejemplo, ¿no? Lo traigo de nuevo a este tema porque usted ha hecho esa declaración, no es la primera vez que la hace, ya ha generado bastante polémica. Le prometo hacer un debate sobre ese tema, pero quisiera para cerrar. Usted me preguntaste qué es lo que opinaba sobre Iván, Iván habló de eso y yo tengo que opinar de él. Claro que, Iván habló de eso y tú me preguntas qué opinó Iván, yo te contesto, pero ahora, mándame si quieres la lista y contesto lo que tú quieras, Iván. Claro que sí. Yo sigamos. Quisiera una reflexión de ambos sobre, digamos, quizás doble estándar. Desde el punto de vista de si hay o no hay intervención de un país como Estados Unidos en la política nacional. Esta semana, en los últimos días, hubo varios enviados de Estados Unidos. Solamente la señora Jessica Stern levantó polémica. Y lo otro es que en este programa, y lo van a ver al final, estamos preguntando si los panameños consideran que los derechos de esta comunidad, de la comunidad LGBTQI, están siendo vulnerados. Y hay muchas personas que no entienden dónde está esa vulneración y que preguntan si tienen derechos diferentes, y yo no soy quien para contestarles, Iván es el experto, pero tienen iguales derechos, pero no se les están cumpliendo, porque por ejemplo no se pueden casar, al igual que una persona heterosexual, como bien lo explicó Adolfo. Yo quisiera una reflexión final ya más del punto de vista docente, de qué hay detrás de este doble estándar o de esta diferente manera de ver las cosas, que algunas visitas sí son intervencionismo y otras no. Iván. Justamente, y eso da pie para hablar de un nivel, como tú dices, de desconocimiento de la realidad y del sufrimiento de muchísimas personas y de muchísimas familias dentro de Panamá, y también el estigma que se perpetúa hacia el hablar de personas LGBT. Cifras que son ciertas y que son complejas. Una mujer trans en Latinoamérica, incluido Panamá, tiene una expectativa de vida de 35 años. Las parejas del mismo sexo que tienen 20 años de relación no se pueden casar, por ende no tienen derecho a heredar si uno muere. Son situaciones realmente inaceptables en una sociedad que busca supuestamente construir una nación en la cual todas las personas somos iguales, en la cual todas las personas debemos tener los mismos derechos, las mismas oportunidades para educarnos, para crecer, para ser felices y para realizar nuestro proyecto de vida. Entonces, llega una persona de alto rango del gobierno de los Estados Unidos a hablar de temas económicos o de planificación, o los Estados Unidos invierte miles de millones de dólares en Panamá
en temas de seguridad, de ayuda al narcotráfico, de prevención del VIH, de desarrollo social para la niñez empobrecida de Panamá, pero esto no es intervencionismo. Pero cuando los Estados Unidos toca la temática LGBT, entonces, al existir ese estigma y querer perpetuar esa discriminación, entonces salen estas personas a decir que es intervencionismo, salen a decir que están violando la soberanía del Estado panameño. Entonces, ese también doble discurso es a lo interno. Es a lo interno de una sociedad hipócrita que no quiere aceptar que las personas LGBT somos ciudadanos de segunda o tercera categoría. Hasta el día que yo, Iván Chanis Barahona, y toda persona sexualmente diversa en Panamá no tenga que sufrir un bullying en la escuela y sea más propensa al suicidio. Que una persona LGBT pueda ir a trabajar y poder hablar de con quién pasó el fin de semana con su pareja, sin el miedo a que lo despidan injustificadamente por ser homosexual, por ser lesbiana, por ser trans o por ser bisexual, ese día Panamá será una democracia de verdad. Hasta que todas las personas realmente no seamos iguales y no se cumpla, y se cumpla bien lo que citó Fullo en la Constitución, que dice que no habrá fueros ni privilegios, y que Panamá proteja a todo el que se encuentra dentro de su territorio, sea chino, sea japonés, sea panameño, vengas de las tablas, vengas de Chiriquí. Si el Estado te protege por igual y no te discrimina ni por tu color de piel, o en este caso que hablamos hoy, por mi orientación sexual, por mi identidad y mi expresión de género, entonces dejaremos el doble discurso y seremos un país consecuente que se llama democracia. Adolfo. Bueno, yo no me tomo aludido por el colega y amigo Iván, porque si hay alguna persona que ha sido consecuente en rechazar cualquier clase de intervención, ya sea fiscal, económica, he sido este que está aquí. Así que en ese punto no más queda claro. Segundo, yo concuerdo con Iván, en el sentido de que en una sociedad que se considere libre y civilizada, no puede violar la intimidad de la persona, prohibiéndole que pueda vivir una vida en común bajo un mismo techo, en el matrimonio civil o como quieran llamarlo, ¿no? Porque al final los nombres son semánticos, lo importante es el fondo, ¿no? Y ese paso tiene que darse, ¿no? Lamentablemente aquí el problema es que también tenemos y yo soy católico, yo no voy mucho a misa, ni ando diciendo Dios primero cada vez que digo una palabra por ahí, pero yo soy católico, yo no rechazo mi fe ni mi costumbre judeocristiana, como quiera decirlo, pero yo creo que también esto es consecuencia, o un resabio, más bien, es un resabio de que todavía la influencia que hay en nuestras normas legislativas y a veces hasta políticas de la Iglesia Católica, ¿no? Y aquí debemos aspirar a vivir en una sociedad donde sea un Estado laico, donde porque la fe, como la sexualidad, son derechos que van inminentemente ligados a la intimidad y privacidad de cada vida. Y el Estado no puede ni debe meterse a decirme a mí ni a nadie más a quién yo le rezo o con quién yo me acuesto, ¿no? Y eso es parte, a mi criterio, lo que yo creo que debemos hacer. Y en ese sentido, yo sí creo que hay que dar ese paso y sí se está violando desde el punto de vista de impedirle a personas homosexuales que accedan a la posibilidad de vivir, que el Estado, no el cielo, ¿no? Porque el cielo es terrenal, las leyes terrenales, que el Estado le reconozca ese estatus para que entonces puedan gozar una serie de beneficios que tienen al vivir en sociedad común, ya sea civiles, fiscales, hereditarios, etcétera, 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 ¿no? Y así que yo creo que más que una rivalidad, aquí tenemos objetivos en común, o por lo menos pensamos bastante igual. Absolutamente, en ese sentido, ¿no? Y eso me he dado cuenta. De repente la forma diferente, pero el fondo es lo importante siempre, ¿no? Correcto, la forma diferente, el fondo es lo importante, y quiero reiterar el agradecimiento a ambos por expresar sus posiciones con respeto a la dignidad humana, y se lo comenté a usted, Adolfo, lo invitaba a usted
porque del grupo de personas que se encuentran, digamos, contra la posibilidad de que las personas con diversidad sexual puedan acceder a los mismos derechos, hay pocas personas que pueden manifestar su posición con el respeto a la dignidad humana que lo ha hecho usted, y es por eso que me gusta poder tener debates sanos con usted. Gracias a ambos. Toma como un cumplido. Así es. Gracias a ambos, y vamos a ver qué otras reacciones, y ojalá que esto genere algún tipo de reacción en la Corte Suprema de Justicia sobre este caso que tiene mucho tiempo estancado. Y gracias a usted también por continuar en el radar. Lo invito a quedarse acá. En el próximo bloque nos acompañará Pedro Helbrum, el CEO